Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las Ciencias del Deporte. Hoy nuestro tema es la discriminación en el deporte y para tratar el tema de hoy nos acompaña el maestro Otto Ulrich Almilcar de Cerril García. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Otto? Hola Jaime, buenos días a ti, buenos días a todos los que están aquí siguiéndonos. Pues al contrario, muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión, Otto. Y pues bien, enseguida me voy a permitir presentar de nueva cuenta a nuestro invitado para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de haber coincidido en alguna de nuestras transmisiones con él. Y pues bien, Otto es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra universidad, tiene la maestría en Estudios de Asia y África y especialidad en Medio Oriente por parte del Colegio de México. Fue entrenador de fútbol americano de Pumas de la UNAM en Liga Mayor 2007 a 2013 y fue head coach de Pumas EU en Liga Mayor 2016 a 2018. Actualmente es académico en el Centro de Estudios del Deporte CED, es donde desarrolla las líneas de investigación en historia del deporte, sociedad y deporte, identidad nacional, deporte, movimientos sociales y políticos, deporte y resistencia civil, deporte y capitalismo. Y bueno, tiene en su haber muchas conferencias y cursos impartidos. Y antes de cederle la palabra a nuestro invitado, como es una costumbre en nuestras transmisiones, haré una breve introducción de nuestro tema. Y pues bien, la discriminación en el deporte es el trato desigual hacia una persona o colectividad en el ámbito deportivo por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de género, de edad, de condición física o mental, orientación sexual, condición socioeconómica, etcétera. También se entiende como discriminación la homofobia, la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo y otras formas conexas de intolerancia. Es por lo anterior que toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que tiene como resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, como es el caso de la práctica deportiva. Sin duda se trata de conductas discriminatorias y que de acuerdo a todo lo que significa el deporte, son conductas que se apartan de su filosofía, misma que consiste en la competencia sana y el enriquecimiento del espíritu de las personas. Sin embargo, sin entrar en consideraciones culturales, económicas o sociales y centrándonos solo en las cualidades físicas del cuerpo humano, existen estudios científicos que se refieren a la fisiología y antropometría de los seres humanos y que pues también debemos de estimar. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con nuestro invitado. Adelante, Otto. Muchas gracias Jaime, muchas gracias por la presentación y por esta breve introducción que has dado y creo que justo es la idea, ¿no? Por dónde vamos a avanzar el día de hoy, ¿no? Primero tocaremos esto, ¿no? Esta breve introducción de, bueno, ¿qué es la discriminación? Lo que se entiende, creo que es un concepto que en la actualidad prácticamente todos manejamos y nos queda, creo que en términos amplios, muy claro a todos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, siempre es bueno acotarlo y señalarlo y sobre todo, bueno, pues, con nuestra formación jurídica, pues también es importante cuál es, cómo está establecido, ¿no? Esto al final es un derecho y los derechos pues están reconocidos en distintos instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. Entonces, primero hablaremos qué es eso, ¿no? ¿Qué es la discriminación? ¿Qué se entiende en esos sentidos? Eh, ¿Qué se defiende y cómo se defiende en nuestros instrumentos? Hablando también particularmente del caso del deporte. Y luego, bueno, ¿no? Justo por qué surge la discriminación, cómo surge la discriminación o cuándo surge la discriminación en el deporte, si es que está estado siempre o no, eso lo abordaremos después. Y bueno, después algunos tipos, ¿no? De discriminación a los que solemos presenciar, como ya algunos señalabas, ¿no? Cuáles son las más comunes que podemos ver, y algunos ejemplos de lo que podemos ver este tipo de discriminación dentro del deporte, ¿no? Entonces, de entrada, justo, ¿no? Qué es la discriminación?
Y bueno, la discriminación es el rechazo del otro basado en un prejuicio, ¿no? Que restringe o prohíbe el uso pleno de sus derechos, ¿no? O sea, es, digamos que una manera muy sencilla, ¿no? Es la negación, pues, de los derechos más elementales de cualquier individuo, ¿no? ¿Cuáles son estos? No, o sea, los más elementales, los que podríamos considerar así como primordiales, pues bueno, y que se ven sumamente afectados por esta discriminación son la vida, la libertad y la identidad, ¿no? Estos derechos fundamentales y este simple negación a ello, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Eh, ¿Dónde se encuentran? O sea, ¿cuándo se van a reconocer? ¿En qué momento surge esto? Porque pues, también podríamos hacer estancias y bueno, siempre ha existido eso, ¿no? Pero conforme fueron avanzando y se fueron reconociendo los derechos de todos los individuos que habitaban los distintos grupos sociales que después se fueron transformando en estados, es que se empieza a reconocer esto, ¿no? Va a ser el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos la que va a señalar, y aquí cito, ¿no? Artículo primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Es decir, todos los individuos. Aquí no hay ninguna distinción en si nace uno en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, eh, con un color de piel o con un género biológico de nacimiento, no va a haber ninguna distinción ni ni en el momento de su nacimiento ni en el proceso de crecimiento, ¿no? De evolución de este individuo o estos grupos sociales, ¿no? Creo que es muy claro en ese sentido, sin ningún acotamiento. El artículo 2 señala, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no será distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía, ¿no? Esta declaración de comienzos, ¿no? Del siglo pasado, donde se empieza a hacer ya este reconocimiento hacia los distintos grupos que existen, ¿no? Ya no se le da este valor a un dominio de un grupo social eh, determinado, ¿no? Particular, ¿no? Después de estos procesos coloniales e imperiales que comenzaron en realidad durante muchos años en la historia de la humanidad, pero tuvieron un apogeo ahí muy importante y considerable después de 1500, ¿no? Y es por esto que esta declaración va a ser muy, muy importante. Nuestra constitución lo va a retomar, ¿no? En el artículo primero y ya después una reforma que se hace que añade en el párrafo quinto, ¿no? En los Estados Unidos, el artículo primero dice, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparta, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ésta establezca. Pero el párrafo quinto señala, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, ¿no? Entonces, creo que va en ese sentido y esto lo podemos reconocer, lo podemos retomar en un montón de instrumentos jurídicos nacionales, ¿no? En distintas constituciones, va a ser uno de los principales valores, ¿no? La igualdad que van a gozar todos y el pleno ejercicio que deberían de tener. Eso en el papel, no en los acuerdos. Vamos a ver que, pues bueno, en la práctica esto no va a ser tan sencillo, ¿no? Si bien estos instrumentos que estamos leyendo son de principios del siglo eh, anterior, ¿no? Siglo XX,
durante todo el siglo XX, pues vamos a tener un montón eh, de, no solo de retos, ¿no? Sino de infracciones hasta estos mismos acuerdos que se habían señalado, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, en esencia, justo, ¿no? La discriminación es ir en contra de lo que es ser humano, ¿no? Porque es ir en contra de la individualidad, del propio uso de la razón que va a tener el individuo, ¿no? Aquel que piensa diferente va a ser discriminado, aquel que es diferente físicamente va a ser discriminado, aquel que es diferente por haber nacido en un lugar diferente, en una relación de poder va a ser discriminado, ¿no? Siempre aquí tenemos que entender esto que es la discriminación va a ser una relación de poder entre aquellos que detentan el poder, que gozan de una superioridad de fuerza, ya sea física o podríamos considerarlo incluso moral, ¿no? Frente al otro al cual se le señala, ¿no? Al cual se le discrimina o al cual se considera diferente, ¿no? Eh, Ese es básicamente, no sé, es deshumanizar, ¿no? Al ser humano. Vamos a considerarlo un igual entre nosotros, pero en ese momento en el que se considera que es diferente, pues es un momento a través de un proceso de deshumanización, ¿no? ¿Qué dice entonces, efectivamente, uno de los instrumentos ya nacionales, ¿no? Para eliminar y prevenir la discriminación, ¿no? Que es justo esta ley, ¿no? ¿Qué dice sobre la discriminación? ¿Qué es la discriminación? ¿No? Entonces, en términos jurídicos, la ley dice, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, creo que es importante aquí, quede bien claro, ¿no? Distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud física o mental, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Esto es lo que señala la ley federal. Y básicamente vemos cómo abarca un montón de condiciones, ¿no? Y muchas de estas, o muchos de estos motivos que generan a la discriminación se cruzan, no es nada más sobre uno u otro, ¿no? Se cruza la edad, el sexo o el género, ¿no? Alguna discapacidad y el color de piel o la condición social o económica, cruzado con el género y la edad, etcétera, ¿no? No generalmente o suelen asociarse o suelen sumarse más de uno de estos motivos que van a generar este rechazo. Y además, no necesariamente es la completa restricción o exclusión, ¿no? Puede haber distintos niveles, ¿no? Pero todos estos se van a integrar como uno propio de la discriminación, ¿no? Y esto, pues bueno, lo vamos a ver en un montón eh, de fases, ¿no? Y un montón de aspectos de la vida cotidiana, y el deporte va a ser uno de ellos, ¿no? Por esta misma razón, pues también ciertos organismos, ¿no? Se van a manifestar en contra de esta situación, ¿no? Aquí la UNESCO, en el artículo primero de la Carta Internacional de Actividad Física y Deporte, reconoce como derecho fundamental el acceso a la educación física, la actividad física y el deporte sin discriminación alguna, ¿no? Y bueno, estas actividades se deben desarrollar de manera inclusiva, segura y en igualdad de oportunidades, sin importar género, edad o capacidades, ¿no? Dice el artículo primero de la Carta Internacional de Actividad Física. La práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un derecho fundamental para todos. Todo ser humano tiene derecho
tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física, la actividad física y el deporte, sin discriminación alguna. Ya está basado en criterios étnicos, el sexo, la orientación sexual y el idioma, la religión, la opinión política o cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o cualquier otro factor. La posibilidad de desarrollar el bienestar y las capacidades físicas, psicológicas y sociales por medio de estas actividades deben verse respaldadas por todas las instituciones gubernamentales, deportivas y educativas. Se han de ofrecer posibilidades inclusivas, adaptadas y seguras de participar en la educación física, la actividad física y el deporte a todos los seres humanos, comprendidos los niños de edad preescolar, las personas de edad, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas. ¿Quién va a ser entonces, no, el responsable de garantizar estos derechos? Pues bueno, es el Estado. Si bien debe haber una sensibilización y una educación hacia toda la población para poder tratarnos como iguales y entendernos como iguales y reconocer que estas diferencias de cualquier tipo no deben ser motivo para establecer barreras, exclusiones o desigualdades propias de la convivencia social, ¿no? Más allá de esas, pues. Eh, el Estado debe ser el responsable de garantizar estos derechos, ¿no? El Estado debe de otorgar las condiciones donde se pueda ejercer de manera libre, ¿no? Y promover, ¿no? A través de un montón de políticas y distintos ordenamientos jurídicos, ¿no? Que no se promueva a través de los ciudadanos estas prácticas, ¿no? Porque también un argumento que podríamos encontrar por ahí sería, bueno, los grupos privados, no particulares, tienen la capacidad de establecer sus organizaciones y ellos decidirán quién y quién no puede ingresar en el ejercicio de su propia libertad, ¿no? Sin embargo, pues bueno, esta libertad tampoco es extensiva a hacer lo que se quiera, ¿no? Es en ese sentido que el Estado debe de tener y tiene un papel importante como regulador de este tipo de actividades, ¿no? Entonces, aquí es primordial el papel del Estado como regulador, primero como educador y después como regulador, ¿no? Eh, Vamos a ver más adelante cómo no necesariamente esto aplica en todos los estados y en todas las condiciones, ¿no? ¿Contra qué atenta, no? El propio, la discriminación, pues bueno, lo habíamos dicho, ¿no? Primero que nada, los derechos más elementales, la vida, la libertad, la igualdad. Por lo tanto, ¿no? Pues busca efectivamente perpetuar esta desigualdad. Lo que busca la discriminación no solo es hacer una exclusión, sino es mantener esta diferenciación que no necesariamente tiene que ser en contra o del grupo mayoritario, sino un grupo minoritario, ¿no? Muchos grupos minoritarios, pero que están en una situación de poder, son los responsables de ejercer estas prácticas de discriminación y de dominación sobre otros grupos sociales, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, va a ser contrario a la propia convivencia humana y es una distinción injustificada, ¿no? No hay ninguna razón, ¿no? Que tolere o que acepte que esta situación, ¿no? De atentar y de excluir en contra de los otros y marcar estas desigualdades, sobre todo de manera permanente, tengan un sentido, ¿no? Sobre todo, pues claro, cuando no es de ninguna manera en beneficio de la colectividad y de la colectividad, entiéndose, de toda la comunidad, ¿no? La discriminación, pues es el trato desfavorable por el simple hecho de ser diferente, ¿no? No hay más, ¿no? Y por eso, pues, provoca que aquellos sujetos de discriminación se encuentren en una situación de vulnerabilidad frente al otro, lo que genera, pues, una limitación o privación del ejercicio, pues, de sus derechos fundamentales como ciudadano, ¿no? Que eso es lo más elemental que podríamos esperar de un orden, digamos que elemental jurídico, ¿no? Y esto pues va a desembocar en un impedimento en muchas ocasiones total para el desarrollo de las propias habilidades, perdón, de los individuos, ¿no? Intelectuales, físicas, que es lo que nos interesa un poco en este sentido, emocionales, etcétera, ¿no? ¿Por qué va a surgir, pues? ¿No? ¿Por qué va a surgir la propia discriminación? ¿Cuál es el motivo? Pues en realidad
no hay ninguna otra respuesta más que el propio miedo y la ignorancia, ¿no? Y la ignorancia deliberada, ¿no? No una ignorancia, pues, de que desconozcamos, porque pues, la ignorancia al final todos tenemos una ignorancia en un montón de cosas, ¿no? Pero no es lo mismo a una ignorancia deliberada, ¿no? No querer conocer ni acercarse ni conocer al otro, ¿no? Que va un poco más allá, siempre insisto yo, ¿no? De este sentido de tolerancia, ¿no? O sea, tolerancia es, bueno, voy a tolerar alguna situación, pero en realidad no estoy acercándome, no hay una intención de conocer y reconocer al otro y poder establecer un diálogo, ¿no? Eso, eh, eso es más importante, creo yo, ¿no? Entonces, por eso es más fácil el acercarse y el conocer al otro, ¿no? Pero aquí hay una ignorancia deliberada, ¿no? Y hay un miedo, ¿no? Es un prejuicio, pues, basado en conceptos de identidad y la necesidad de identificarse como un grupo determinado, ¿no? Y pues esto provoca, obviamente, un rechazo, que da paso a un odio, ¿no? Y pues una deshumanización total, ¿no? Eh, igual, insisto, lo tocaremos un poco más adelante, ¿no? Pero es algo que estamos viendo a vista todos los días en nuestras televisiones, ¿no? Mi área de especialidad es Medio Oriente, como bien señalaba el profesor Jaime cuando me presentaba, ¿no? Y dentro de Medio Oriente me he dedicado mucho tiempo a estudiar la situación de Palestina, ¿no? Y creo que lo que estamos viendo ahorita, pues ese es justo esto, ¿no? O sea, una deshumanización total hacia un grupo social, ¿no? No hay una intención de conocer, acercarse y crear estos diálogos frente al otro, ¿no? Un proceso de deshumanización constante que, ¿no? Provocado justo por esto, ¿no? O sea, este rechazo, este odio, y pues da paso a una deshumanización donde, pues, cuando son deshumanizados los grupos, los individuos, los grupos sociales, pues en realidad no hay ninguna afectación moral hacia aquellos que están generando este rechazo, ¿no? Respecto a lo que suceda, ¿no? O sea, no hay ningún límite, ¿no? A lo que se puede hacer y hacia estos otros grupos, donde pues obviamente el punto final pues es el exterminio, ¿no? La muerte de ellos, ¿no? Y el exterminio, como si se tratara pues de cualquier insecto o animal, ¿no? Donde en realidad cuando uno aplasta cualquier insecto, pues no hay ninguna, o la mayoría de las personas, en la mayoría de los casos, no hay ninguna conmoción ahí en sentido, ¿no? No hay ningún límite. Pues bueno, eso pasa cuando se da este proceso de deshumanización y eso lo estamos viendo ahora, perdón, de manera mucho más clara y patente a través de nuestras pantallas de televisión, computadoras, etcétera, ¿no? Todos los días. Eh, Bueno, además existen estas políticas de miedo, ¿no? Que también ya es, como les decía antes, ¿no? Esas políticas de miedo son programas, proyectos del propio Estado, ¿no? Estados dentro del Estado hacia afuera, ¿no? Que buscan generar pues, las condiciones políticas y materiales que permitan institucionalizar la discriminación, un poco como lo hemos visto en este caso, ¿no? Mediante un discurso nocivo cargado de odio y prejuicios en el que se suele culpar a los otros, ¿no? Aquellos diferentes del grueso del grupo social dominante, de los problemas económicos y sociales que aquejan a una sociedad determinada, ¿no? Y este es una de las características principales que podemos ver, ¿no? A pesar de eso está muy presente en el 2024, lo vemos todavía en muchas sociedades, algunas políticas de odio están muy cargadas y son muy evidentes, algunas otras no tanto, y sin embargo, en países eh, llamados más democráticos, ¿no? Muy democráticos, ¿no? Vemos que también están presentes este tipo de políticas, ¿no? En realidad, por ello mismo estamos discutiendo y esto, y por ello mismo es un tema que pues, es muy presente y que da para discutirlo y hablarlo y seguir generando instrumentos legales, porque la discriminación pues es algo que nos aqueja a todos y a todas, ¿no? Desde hace muchos años y sigue estando presente y seguirá probablemente estando presente, ¿no?
particular del deporte, ¿no? Bueno, ¿cuándo surge la discriminación en el deporte, no? Porque el deporte, pues, en el discurso, ¿no? Se presenta como un espacio de libertad e igualdad para todos y todas, ¿no? Eh, los que lo practican, ¿no? Pero en realidad el deporte como actividad física institucionalizada, ¿no? Entendámoslo como una actividad organizada, reglamentada y física, pues surge efectivamente como un instrumento de distinción y exclusión, ¿no? Principalmente de clase y después de raza, ¿no? Después de raza digo cuando se empiezan a establecer estos vínculos o estas relaciones con otros grupos subordinados, ¿no? O dominados más bien, ¿no? En este caso, pensando, ¿no? En el origen del deporte, insisto, ¿no? El deporte como actividad institucionalizada, ¿no? Porque la actividad física, pues bueno, eso ha estado presente en todas las comunidades a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Y con ciertas características peculiares, ¿no? En cada una de ellas, ¿no? Pero el deporte como institución, ¿no? Como esta actividad institucionalizada, pues en realidad tendríamos que, seguimos buscando ahí cuáles son sus orígenes, o si se encuentran en otros lugares del mundo, ¿no? Pero como tal, pues bueno, vamos a centrar su origen en la Inglaterra del siglo 18, ¿no? Principalmente, después va a tener su apogeo ya en el siglo XIX, ¿no? Ya en plena revolución industrial. Y en ese momento esta actividad va a surgir justo como un instrumento de distinción, el deporte, ¿no? Insisto, no la actividad física, ¿no? Y principalmente de clase, ¿no? Y después, bueno, ya de raza, ahorita hablaremos un poco más, ¿no? Acerca de esto, de esta cuestión de raza y la racialización, ¿no? Ha quedado muy claro, al menos en la actualidad, que no hay razas. Sin embargo, durante este proceso o este largo proceso de desarrollo del deporte y de contacto con otros grupos sociales, el deporte mismo fue un proceso de diferenciación racial, ¿no? Se utilizó como instrumento científico incluso, ¿no? Por parte de estos grupos colonizadores, ¿no? Para generar esta idea de superioridad y diferenciación de raza, ¿no? Entonces, el deporte va a surgir en un principio, ¿no? Aquí me gusta señalar mucho esta idea del concepto del fair play, ¿no? Que incluso ahora lo tenemos muy presente acá en la universidad, ¿no? Del juego limpio, que bueno, este concepto pues va a encontrar su origen en el deporte, ¿no? Pues bueno, que se asocia justo a, ¿no? Un principio fundamental de convivencia y relacionalidad, ¿no? Entre los individuos, ¿no? Que se entiende justo por esto, por fair play, ¿no? El Comité Internacional Fair Play lo define como un concepto complejo que comprende y encarna una serie de valores fundamentales que no solo son parte integral del deporte, sino que son relevantes a la vida cotidiana. La competencia justa, el respeto, la amistad, el espíritu de equipo, la igualdad, el deporte sin dopaje, el respeto por las reglas escritas y no escritas, como la integridad, la solidaridad, la tolerancia, el cuidado, la excelencia, la alegría, son los componentes básicos del juego limpio que se puede experimentar y aprender tanto dentro como fuera del campo, ¿no? Esto se entiende, ¿no? Por el juego limpio, ¿no? El propio Comité Internacional del Fútbol. Es una idea pues, bastante aceptable y justo iría más bien en el sentido de lo que estábamos eh, señalando, ¿no? Sería el ideal hacia donde queremos ir como sociedad y lo que quisiéramos del deporte, ¿no? Aquí el deporte en esencia se representa un espacio de disputa ético y por lo tanto se traslada esta idea a otras esferas de la vida pública y privada de los individuos. Sin embargo, no podríamos obviar que también el deporte, ¿no? En esencia, pues es una esfera para la lucha cínica y desvergonzada, en la que la lucha por el prestigio, el reconocimiento y la victoria es lo más importante, ¿no? Y por qué no, se puede alcanzar por cualquier medio, ¿no? Y aquí es donde entra un poco esta discusión, ¿no? Entre los principios del fair play, del propio deporte y lo que promueve, y pues la propia esencia, ¿no? Podríamos señalarlo del deporte, ¿no? Es decir, pues bueno, que no hay una esencia propia del deporte, ¿no? Porque sería
como que muy contradictorio, ¿no? Y en este caso eh, no sería adecuado, ¿no? Que el propio deporte y fuera en contra de estos dos propios sentidos que hemos presentado aquí en este momento, ¿no? El historiador norteamericno Alan Goodman va a ponderar de manera particular la igualdad, ¿no? Dentro de las características del deporte, al señalarla como la segunda característica que debe de cumplir esta actividad física para ser conceptualizada como tal, no, o sea, la actividad física para ser conceptualizada como deporte. Goodman señala que la igualdad debe ser uno de los principios fundamentales, ¿no? Sumado al secularismo, la especialización, la racionalización, la burocratización, cuantificación y el récord, ¿no? Son los otros elementos que va a señalar Goodman para conceptualizar qué es el deporte, ¿no? Y la igualdad lo va a señalar justo como un elemento democratizador, ¿no? Que todos pueden participar y también con este objetivo de darle certeza al resultado. Pero cuando habla de igualdad, se refiere a igualdad de los participantes, no justo a igualdad en la inclusión y el respeto a todos los que están participando, ¿no? Y esa es una de las características que durante muchos años el deporte se va a ver plagado, ¿no? Podemos pensar que el deporte, pues bueno, justo va a servir como un modelo perfecto de la conducta humana, ya que al apegarse a un estricto código normativo, ¿no? Permite que el desarrollo de este y las conductas de los individuos que en él participan estén reguladas de tal forma que solamente se pueda pensar en esta práctica como justa y equitativa. Pero el deporte, así como las conductas humanas, no pueden ser entendidas exclusivamente por sus reglas, ¿no? Entonces, vamos a entender, siempre se va a presentar justo eso, ¿no? El deporte como es justo, ¿no? El deporte es equitativo y muchas veces lo escuchamos y lo repetimos incluso, ¿no? De manera acrítica, ¿no? Pero en realidad eh, dista tal vez mucho, ¿no? De esta situación. Y aquí es importante, ¿no? O sea, el papel que van a tener en la formación de la actividad deportiva, las public schools, vamos a señalarlo, ¿no? En mediados del siglo XVIII principalmente, no, siglo XIX principalmente, ¿no? Finales del XVIII, pero ya mediados del siglo XIX es donde van a tener un papel muy importante, ¿no? Las public schools son las escuelas públicas inglesas, no necesariamente públicas en el mismo sentido que lo entendemos acá, en México, no de libre acceso, sino al final las escuelas públicas inglesas eran escuelas restringidas donde solo ciertos sectores de la población tenían acceso, y eso también es importante, ¿no? Digamos que solo la élite inglesa tenía acceso, el resto de la población, ¿no? Los obreros que se empezaban a desarrollar de manera muy importante en las urbes inglesas, pues no tenían este acceso, mucho menos los campesinos, ¿no? Que todavía abundaban en Inglaterra, siglo XVIII, ¿no? Entonces, era la élite, eran los jóvenes de la élite los que tenían acceso a esta, y ellos eran los responsables de practicar y realizar la práctica deportiva, ¿no? Jugar el juego por el bien del juego mismo era el discurso que se señalaba, ¿no? Y esto era la idea del amateurismo, ¿no? Jugar de una manera justa por el bien de la supervivencia. Eh, es una declaración que me gustaría hacer para poder para poder explicar la naturaleza instrumental o funcional del ethos del fair play, señala Renson, ¿no? Y entonces aquí se va a dar justo, ¿no? Este cambio entre esta pelea, una pelea real y una pelea ficticia, ¿no? Que después Norbert Elias lo va a asociar mucho al proceso y a señalar justo el deporte como este proceso de pacificación, ¿no? Y este proceso evolutivo del individuo, ¿no? Como un elemento civilizador, ¿no? Como se dejan las armas a un lado y el deporte va a tomar este lugar. ¿No? Aquí lo importante pues, será obviamente alcanzar el desarrollo físico, pero también un autocontrol, ¿no? Que no se había visto en las épocas anteriores, ¿no? Entonces,
Este autocontrol y estas características pues estaban asociadas a una clase particular, ¿no? Ya que solamente estos, ¿no? Tenían la capacidad de autorregularse. ¿Quiénes eran estos, no? ¿Qué clase era la que tenía la capacidad de autorregularse? Pues los hombres blancos, ¿no? De clase alta. Obviamente no los trabajadores, ¿no? Los trabajadores estaban asociados pues justo a esta, eran dados a la promiscuidad, eran dados a beber mucho alcohol, ¿no? A no tener esta capacidad de autorregulación, ¿no? Y obviamente pues ni hablar, ¿no? De grupos sociales distintos, ¿no? De otras razas, ¿no? Entendido con este proceso de racialización, insisto, ¿no? Cuando hablemos de razas, no pensando en razas biológicas, sino más bien como esta racialización, que es este proceso de diferenciación entre grupos sociales asociados a ciertas características fisiológicas, ¿no? Eh, pues, ¿no? Estos otros, ¿no? Al hecho de no considerarlos capaces de regularse, pues son considerados justo eso, ¿no? Como animales, ¿no? Y aquí es que van a surgir justo principios como el de Amateur o los gentleman, ¿no? Que eran los responsables de hacer esto. Así surge el deporte, ¿no? Los gentleman mantenían justo un ethos, ¿no? Que distaba mucho de la mayoría del pueblo inglés, ¿no? Y mantenían o reivindicaban justo esta superioridad de clase, ¿no? Que no existía, que no tenían los otros, ¿no? Y esta va a ser la idea básica en la cómo va a surgir el deporte, ¿no? Aquí el argumento utilizado por la élite amateur era que si el deporte era comercializado, ¿no? Estamos hablando aquí de mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces la victoria sería más importante que participar, y si esto sucediera, el juego ya no sería un encuentro amistoso, sino una lucha seria por puntos en un sistema de liga. Los equipos se convertirían en esclavos de sus seguidores, que estarían más interesados en el éxito que en el fair play, ¿no? El término de amateur, aficionado, se ha convertido en la actualidad en aquel que no juega por dinero, pero su significado original era más sutil. El fair play no solo significaba respetar las reglas del juego, sino también cumplir con lo que generalmente se entiende como espíritu de juego. Es decir, ¿quién puede participar en este deporte? ¿Quién puede participar en esta actividad? Ese era el espíritu de juego, ¿no? El deporte no solo debía jugarse con buena fe, tenía que ser jugado con estilo, de acuerdo con el eslogan: lucha sin ira, arte sin malicia, como cantaban las generaciones de Harrovians, ¿no? Esta era un poco la idea o el término donde va a surgir el deporte, donde va a surgir el juego. Y entonces, no, un poco me gusta traerlo acá porque en idea, el deporte pues va a surgir, insisto, no me gusta hablar de esencialismo, ¿no? Pero en un principio la idea, el deporte mismo va a surgir como un elemento de exclusión y de distinción, ¿no? ¿Quién va a ser los primeros, ¿no? O sea, inmediatamente, ¿quién va a ser excluido de manera directa, ¿no? O sea, de participar, de practicar deporte? Pues van a ser las mujeres, ¿no? Van a ser los primeros, las primeras, en este caso, ¿no? Afectadas, ¿no? Con la creación de esta nueva práctica, ¿no? Inmediatamente son rechazadas porque se les va a asociar. También estamos en una época de desarrollo de un pensamiento filosófico victoriano, ¿no? Y las mujeres se asocian a otro tipo de actividades, ¿no? Donde tendrían que estar, las actividades físicas no eran aptas para ellas, ¿no? Consideraban estos ideólogos, ¿no? Y su lugar tenía que estar en el hogar, ¿no? Mucho menos utilizar prendas adecuadas para la actividad física, pues no era lo ideal, etcétera, ¿no? Entonces, pues van a ser justo, ¿no? Las primeras que se van a ver afectadas y después, eh, como ya lo señalamos, a pesar de que las mujeres blancas, obviamente inglesas, que pertenecían al mismo, parte del mismo sector social, grupo social, ellas se veían afectadas, ya no pensemos en aquellas que pertenecían a otra clase social, mucho menos a las que pertenecían a algún grupo étnico, racial distinto, ¿no? Alguna nacionalidad distinta o, bueno, de alguna discapacidad física, etcétera, ¿no? Esa forma fue como se fue
desarrollando y considerando esta distinción en el deporte, ¿no? El proceso para poder que se haya aceptado la participación de muchos más, pues bueno, ha sido un proceso complejo, ¿no? ¿Qué tipos, qué formas de discriminación vamos a hablar? Pues justo, ¿no? O sea, en el deporte, digo, en la vida diaria y en el deporte, pues, lo vemos, hay distintas formas, ¿no? Como señala la propia ley, ¿no? Si la ley las enumera, simplemente es porque son las más notables, ¿no? Anticipa algunas, pero en la mayoría son realidades que están, ¿no? La ley lo que está haciendo es reproduciendo y tratando de regular las realidades que tenemos hoy en día. Y seguramente hay otras tantas formas de discriminación que no estamos tan atentos porque no obedece a grupos tan numerosos o visibles, ¿no? Y seguramente conforme vaya pasando los tiempos y estos grupos o se hagan más visibles, estas discriminaciones se van a ir enumerando de otra manera, ¿no? Pero aquí la principal, creo yo, la que vemos, pues bueno, va a ser la discriminación por género, ¿no? En muchos países existen todavía, ¿no? Muchas leyes, políticas o costumbres que niegan a las mujeres y pues, a las niñas sus derechos, ¿no? Y esto no estamos hablando, ya dejamos de hablar del siglo XVIII y dejamos de hablar de la época victoriana y de que no podían practicar ningún deporte, ¿no? Lo seguimos viendo en la actualidad, ¿no? Hay muchos países donde se prohíben un montón de leyes y luego aparte, ¿no? Luego solemos ser por lo mismo, ¿no? Muy prejuiciosos, sin entender de conocer, y entonces lo asociamos a regiones que no conocemos, sin conocer, y decimos, ok, ¿no? En Arabia Saudita, allá no dejan vestir a las mujeres como quieran, ¿no? Pero luego esas mismas prácticas y esas mismas leyes las tenemos en Estados Unidos, en nuestro propio país, en México, ¿no? O sea, en Europa misma, ¿no? O sea, países que en principio son mucho más democráticos, mucho más abiertos y tolerantes, ¿no? Pero la realidad es que estos ejemplos los encontramos en muchos lugares, ¿no? Y las mujeres particularmente se ven muy afectadas por esta discriminación, ¿no? Vestir como quieran, poder acceder a un trabajo, ¿no? Poder acceder a un préstamo, ¿no? O sea, en Europa todavía pueden acceder a un préstamo en algunos países, ¿no? Si en tanto el esposo no firme, ¿no? Donde se le da la autorización, ¿no? Para que la mujer pueda acceder a un préstamo, por decirlo, ¿no? Entonces, eso es algo que hemos visto de manera muy latente, muy presente, y pues lo hemos visto en el deporte es muy notable, ¿no? Al final, más de la mitad de la población del mundo son mujeres y, sin embargo, el deporte como se origina, pues sigue siendo un espacio, ¿no? O siguió siendo un espacio durante muchos años donde las mujeres se veían excluidas, ¿no? ¿Cuáles fueron estos primeros pasos? Pero estos primeros pasos para que las mujeres pudieran integrarse de manera más abierta, ¿no? A la práctica deportiva, por ejemplo, en Estados Unidos se dio la creación, ¿no? Se promovió la creación de algo que se conoce como el título 9, ¿no? El título 9 de las enmiendas de educación de 1972 protege a las personas de discriminación por razones de sexo en programas o actividades de enseñanza que reciban ayuda económica federal. Esto estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué dice el título 9? Establece que ninguna persona en los Estados Unidos será excluida de participar, negada beneficios ni sometida a discriminación debido al sexo de la persona en ningún programa o actividad que reciba ayuda económica federal. ¿Esto qué promovía? Esto promovía, o lo que esto hacía era que las universidades que recibían muchos fondos, o algunas otras instituciones públicas federales que reciben muchos fondos del gobierno federal, con este título 9 señalaba que si no generaban las mismas condiciones que había para los hombres, para las mujeres, ¿no? En este caso que estamos hablando particularmente, aplica en el deporte, pero lo mismo para las artes y para un montón de otras funciones culturales, ¿no? Y programas académicos. Si no generaban las mismas condiciones y si las mujeres se veían excluidas por, por su razón de sexo, entonces
se les iban a retirar estos fondos federales, y pues era una gran parte de cómo se mantienen en la actualidad y cómo se mantenían en ese entonces estos programas físico-atléticos, ¿no? De esta forma, las universidades pues tienen que generar las condiciones. Estamos hablando del 72 todavía, en el 72 todavía la lucha por los derechos civiles principalmente de los afroamericanos en los Estados Unidos es muy latente, ¿no? Ya no hablemos de los latinos, ¿no? Que también se han visto excluidos de un montón de accesos, ¿no? Las mujeres es el primero, ¿no? Estos grupos que, que se puede reconocer un derecho, ¿no? Que le va a otorgar ciertos beneficios, ¿no? Y es por esta razón que vemos cómo va a crecer mucho el deporte femenino en los Estados Unidos, ¿no? Principalmente el fútbol, ¿no? Porque el fútbol va a ser un deporte que se va a asociar a no ser tan violento, no ser tan físico como eran otros deportes muy populares en los Estados Unidos, ¿no? Que todos eran muy varoniles, ¿no? Como el fútbol americano, el mismo básquetbol, ¿no? Que no lo tendríamos que entender de esa manera, pero en ese entonces todavía se entendía así como un deporte mucho más varonil, mucho más físico, mucho más violento, que no eran necesariamente idóneas para practicarlo, o el béisbol, ¿no? Entonces, se van a generar otro tipo de actividades, ¿no? Pero por ley, pues tienen que desarrollarse, ¿no? Y es por esta razón que se van a empezar a desarrollar estos espacios, y pues gracias al título 9 es que el deporte femenino en Estados Unidos y después ya por otras condiciones va a empezar a permear en el resto del mundo, ¿no? Eh, Eso fue en el 72, ¿no? Van a ser casi 20 años después, 22 años después, que en 1994 se va a dar la declaración de Brighton, ¿no? Esto en Inglaterra, ¿no? En una reunión en un foro internacional donde los distintos estados buscan comprometer todos los esfuerzos posibles para asegurar que las instituciones deportivas de cada país observen las normas de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras convenciones internacionales respecto a la relación de la mujer y el deporte, ¿no? Y la Declaración Brighton señala, estamos hablando del 94, ¿no? O sea, llevamos más de 150, 160 años del deporte ya como institución y apenas, ¿no? Se están dando estos pasos para reconocer la participación de la mujer en todas las actividades, ¿no? Los gobiernos, señalaba la Declaración Brighton, ¿no? Los gobiernos realizarán esfuerzos máximos para crear las condiciones de igualdad en el deporte como parte de los propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Ampliación de los presupuestos e inversiones en instalaciones y accesos deportivos necesarios al objetivo de acrecentar la participación femenina. En la organización del deporte infantil y escolar, ofrecer los mismos rangos de facilidades a la población de niñas y niños. Fomentar las oportunidades de participación de ambos géneros y en especial atender las necesidades y aspiraciones femeninas. En el deporte de alto rendimiento, asegurar el apoyo equitativo a ambos géneros. Desarrollar políticas, programas y estructuras que eleven el número de mujeres en puestos de liderazgo deportivo. Cuidar la equidad de género en todos los sistemas educativos. Orientar las investigaciones deportivas al fomento compartido de ambos géneros. Procurar que la asignación de recursos públicos y privados cubra las necesidades de acceso a ambos géneros. Acrecentar el intercambio de experiencias y la cooperación internacional en materia deportiva y de igualdad de género. Esto era lo que señalaba la Declaración Brighton, firmada por más de 80 y tantos países, ¿no? Que firmaron la declaración, cientos de representantes de todo el mundo, ¿no? Firmaron esa declaración. La realidad es que todavía estamos muy lejos, ¿no? De alcanzar estos objetivos que se señalaron aquí. Para eso les voy a compartir rápido antes de dar la palabra acá a Jaime, ¿no? Quiero compartirles justo una pantalla, unos gráficos, ¿no? Que establecen cuáles eran las condiciones en las que se encuentran, más bien cuáles son las condiciones en las que nos encontramos particularmente en México respecto del acceso a la participación de la mujer en la actividad física, ¿no? Aquí vemos en esta tablita, ¿no? Que tienen su lado derecho de la pantalla, ¿no? Aquí, mujer, deporte y economía del cuidado, ¿no? Refiriéndonos a la economía del cuidado, la economía, los cuidados del hogar
todo lo que existe alrededor de este actividad, de esta labor que realizan principalmente casi más del 90%, ¿no? Las mujeres, y igual el mismo mayor, en el mismo porcentaje, prácticamente sin ser cubierto, ¿no? ¿Y qué dice el INEGI, ¿no? Respecto a la participación de las mujeres en la actividad física, ¿no? Vean, de 2013 a 2021, ¿no? En plena pandemia, ¿no? Cómo fue disminuyendo la participación de la actividad o la actividad física de las mujeres, ¿no? De un 38%. La actividad física de las mujeres siempre ha sido menor, ¿no? De un 38% en 2013 a un 33% en 2021. Pero luego muchas veces no se establecen bien cuáles son las condiciones de por qué las mujeres no pueden participar, por qué no realizan actividad física, ¿no? Y muchas veces se les va a señalar que simplemente es porque no tienen las cualidades o las capacidades, etcétera. Pero la realidad, como vemos aquí, como lo ha demostrado estos estudios sobre la economía del cuidado, pues es que las mujeres están asociadas a un montón de otro tipo de actividades, ¿no? Su tiempo lo tienen que destinar a un montón de otro tipo de actividades, ¿no? Que no les permite acceder a este otro tipo de prácticas, ¿no? El dedicado al trabajo, en esta segunda tabla, ¿no? Ciudad de México, tiempo dedicado al trabajo total, la población mayor de 15 años según sexo, según el sexo, ¿no? Tiempo al trabajo remunerado, los hombres 43.52%, las mujeres 26.23%, ¿no? Tiempo de trabajo no remunerado, vean los hombres cuánto trabajo no remunerado, el porcentaje que le dedican, y las mujeres casi el 40%, ¿no? Entonces, las mujeres realizan más trabajo, ¿no? Pero menos trabajo remunerado, ¿no? Si nos damos cuenta. Y eso estamos hablando de la población total. De abajo ya está población ocupada y población no ocupada. La población no ocupada, prácticamente las mujeres son las que realizan todos estos labores de cuidado del hogar. Bueno, pues entonces, ¿en qué momento, a qué hora van a poder tener acceso a, realizar actividades físicas, ¿no? Claro. Y este es justo uno de los problemas de no acceso, no se crean las mismas condiciones, ¿no? Señalaba la propia ley, ¿no? No es, ni siquiera se crean las condiciones materiales para que los espacios para que las mujeres puedan realizar actividad física, bueno, pero tampoco se crean las condiciones sociales para que las mujeres puedan realizar, ¿no? O sea, aquí efectivamente el Estado está siendo indolente en cumplir con este principio que él propio ha establecido, ¿no? Distribución porcentual en esta siguiente tabla, ¿no? Distribución porcentual de las mujeres de 18 y más años de edad activas físicamente para cada grupo de edad, ¿no? Y vemos cómo va disminuyendo, ¿no? Probablemente sube incluso un poco más, ¿no? En las mujeres de 55 años y más, en las cuales luego ya tienen menos carga del hogar, ¿no? Pero vean esta etapa media, ¿no? De los 45 a 50 años, 54 años, donde es más en la actualidad, ¿no? En esa última gráfica de 2021, donde las mujeres, además de tener que salir a trabajar en horarios pues completos, ¿no? De 8, 6, 8 horas, ¿no? Además todavía tienen que regresar al hogar y realizar un montón de otras actividades, ¿no? Y entonces, ¿por qué el porcentaje sigue siendo mínimo, ¿no? Aún así, prácticamente son menos del 40% de las mujeres las que realizan actividad física, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, alcanzan niveles de 38% en adultos, ¿no? Mayores, todavía 18 a 24 años, pues bueno, donde el rango tal vez de la participación de las mujeres es alto, pero cae estrepitosamente conforme van avanzando, conforme empiezan a tener otro tipo de obligación, ¿no? Aquí está en la siguiente tabla, ¿no? Población de 18 años de edad, inactiva físicamente según antecedentes de práctica física deportiva en tiempo libre, ¿no? Hombres que alguna vez han hecho actividad física, 45%, que nunca, 8%. Mujeres, 41%, que nunca han hecho, 25%, ¿no? Entonces, pero la respuesta, ¿no? Por eso me gusta esta última gráfica, ¿no? La respuesta a por qué no realizan actividad física, ¿no? Porque son inactivos físicamente. La razón principal, pues, es la falta de tiempo, ¿no? Cansancio por el trabajo, la segunda, problemas de salud,
por pereza, falta de dinero, ¿no? Inseguridad en su colonia y falta de instalaciones, ¿no? O sea, falta de instalaciones que nosotros luego solemos asociar como uno de los principales problemas, ¿no? Cuando se plantean las políticas de Estado, pues vemos aquí en realidad que obviamente no sabemos que es un problema y más aquellos que nos dedicamos a esto, ¿no? Y lo mismo la inseguridad, pero uno de los principales problemas del acceso de las mujeres es efectivamente el exceso de trabajo, la carga que tienen de manera cotidiana, ¿no? Y ese trabajo que luego no se ve y que se dice que no es trabajo, ¿no? Son otro tipo de labores, ¿no? Otto, Esa es una de las razones principales acá. Perdón, Jaime, sí. ya el tiempo se nos vino encima y tenemos que concluir nuestro conversatorio. Algo que quisieras decir para ir concluyendo. Pues no, muchas gracias, ¿no? Acá por la invitación. Nos quedamos, ¿no? Todavía definitivamente es un tema largo, nos quedamos con otros temas de discriminación, principalmente la racial, ¿no? Que es muy latente. Igual hay una presentación ahí que, pero igual, si quieres, Jaime, lo podemos hacer en una próxima presentación exclusivamente, ¿no? Para abordar ese tema de la discriminación racial en el deporte, que creo que por sí solo pues da para un conversatorio aquí muy amplio, obviamente de discapacidad o por condiciones de género, ¿no? Creo que son los temas más importantes acá que podemos abordar siempre la discriminación dentro del deporte, de donde lo más vemos, ¿no? Me gustaría hablar posteriormente, ¿no? Justo eso, ¿no? De discriminación racial, ¿no? Conocido como racismo, ¿no? Me parece Pero bueno, perfecto. No, me parece perfecto, Otto, que lo dejemos como una segunda parte de esta plática y pues no me queda más que agradecerte el que nos hayas acompañado en esta transmisión y también a quien nos vio en esta ocasión. pues muchas gracias a ustedes. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana en las Ciencias del Deporte. Que la pasen muy bien, excelente día.